y donde vamos a empezar a explicar otras técnicas de transformación también. Fíjense bien. En este caso, esto fue un caso que me llegó realmente de la vida misma, como dicen, de la vida real. Estos son unas tablas que se bajan desde el servicio tributario de República Dominicana. Se meten a la página de República Dominicana y van a bajar la tabla que les va a indicar los rangos salariales y la respectiva retención tributaria que se hace sobre cada uno de esos rangos. Es decir, en el primer caso, si la persona gana mensualmente un salario bruto de 34.700 pesos dominicanos, se les va a retener mensualmente un 2.25 pesos dominicanos y eso va a ir acumulando hasta que caiga totalmente en el impuesto. Entonces, este es un valor de retención mensual que se le hace sobre el salario base. Esta persona me ubicó, me dijo, mira, no tengo manera de cómo poner solamente el salario mensual o los rangos de salario mensual en una sola columna. ¿Ok? Es decir, que yo tenga esta misma columna, estas dos mismas columnas, pero con todos y cada uno de estas columnas que se van repitiendo como en bloque, tenerlas debajo de cada una o en la columna que le corresponde el atributo. Porque hacer un buscar X o un buscar B o un buscar bajo esta figura puede que sea posible, pero ¿para qué nos vamos a reventar haciendo fórmulas un poco complicadas si el Power Query nos puede ayudar? Correcto. Entonces, la idea aquí es que nosotros convirtamos todas estas 12 columnas. ¿Por qué 12? Porque todas traen salario mensual, retención, salario mensual, retención, salario mensual, retención y así hasta llegar al final. O sea, es decir, nos trae un formato de 12 columnas, es decir, 6 bloques de 2 columnas cada uno. Ahora también nos trae en cada uno, porque esto viene de un PDF, y el PDF por lo general viene en varias páginas. Cuando a mí me preguntan, mira, que no puedo transformar un PDF porque me viene, no sé, que se me mueve la columna, que esto, señores, cada PDF es un tema, se los digo de verdad. Cada PDF es un caso distinto. Entonces, en todos los PDF, por más que te diga, es saber más o menos qué técnicas debes más o menos utilizar para poder identificar qué es lo que vas a hacer con esa data y poderla convertir en la tabla tabular, que es todo lo que queremos nosotros. Entonces, fíjense. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar toda esta basura. Como vamos a trabajar con 2 columnas nada más, entonces, ¿para qué voy a tener el salario mensual aquí, el mensual, y va a estar repetido en cada una de las filas? Si nosotros seguimos bajando, además de los bloques de 2 columnas, cada bloque, 6 bloques de 2 columnas cada uno, fíjense que cuando comenzaba la segunda página también nos trajo esto. ¿Ok? Todo esto que ven ustedes aquí. Nos trae los mismos datos. O sea, es decir, comienza con un encabezado del libro o del título, no sé, retenciones mensuales del año 2000 tal. Dirección General de Impuestos Internos, trabajo de retención mensual para los asalariados, año 2021. Todo eso lo trae. Nosotros queremos nada más quedarnos con el salario y la retención. Salario y retención. Bien. Ya ubicados en qué es lo que vamos a hacer o cómo están estructurados nuestros datos, obviamente lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la primera columna. Ok, puede ser la segunda, puede ser la tercera. Voy a decirle cargar más. Voy a ir a buscar al final y aquí está el null y el salario mensual. Esos dos valores no los necesito dentro de mi, por lo menos dentro de este caso. Ok. No es que, bueno, para todos los casos tengan que eliminar los null. Hay casos que no hay que eliminar los null. Mucho cuidado. Entonces, porque pueden eliminar datos que están en otra columna que son interesantes. Entonces, null y salario mensual. Para este ejemplo, sí. Vamos a decirle aceptar. Vamos a esperar unos segunditos. Un problema de latencia dentro de mi máquina. Vamos aquí con column 1 y column 2. Entonces, fíjense que ya tenemos varios bloques de columna. Ahora bien, aquí es donde viene y se nos empieza a arreglar el papagayo. ¿Qué utilizamos entonces para podernos traer todos estos bloques de columnas y ponerlos debajo? ¿Ok? En algunos casos podríamos estar convirtiendo cada una de estas columnas en diferentes bloques y después unirlos y anexarlos y después en cada una de las tablas e ir eliminando columnas, haciendo duplicados de cada una de estas situaciones y después pegarlas. Sí, sería el camino más fácil, ¿verdad? Pero para que vamos a hacer tantas consultas, sobrecargar un poco más el tema de las consultas o nuestro editor de Power Query, si podemos hacer algunas técnicas de transformación. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos esto si no tenemos algún patrón? Porque también dentro de los datos tenemos que identificar algunos patrones que nos ayuden a eliminar cosas, a limpiar cosas,
a transformar, a mover datos. Tenemos que identificar patrones. Aquí no tengo ninguno. Aquí los dos valores son prácticamente numéricos, a pesar de que están en formato de texto, porque obviamente no está en mi configuración regional. Eso lo hacemos al final. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí es donde nos vamos a apoyar en las columnas de índice. ¿Ok? Sencillamente, yo voy a agarrar aquí en agregar columnas, aquí en la sección de agregar columnas, en este recuadrito aquí que dice columna de índice. Si nosotros aperturamos allá en columna de índice, me es indiferente donde ponemos si desde 0, desde 1 o una personalizada. En este caso, yo voy a colocar valores consecutivos, ¿ok? Entonces voy a empezar desde el 1. Es a mi gusto, ustedes pueden colocarlo desde 0, no pasa nada, pero a veces me gusta coincidir con el número de fila. A veces, ¿ok? Va a depender de qué quieran hacer. Entonces, como esta es la única columna creada para diferenciarla del resto de las otras 12 columnas, ahora aquí es donde viene el tema. Voy aquí con índice y voy a botón derecho y le voy a decir anulación de dinamización de las otras columnas. Es decir, agárrame esta, déjamela tal cual como está y me vas a anular la dinamización de las otras. Es decir, vas a transponer las otras en función de la fila que le indique o en función del número de índice que le indique, que le corresponda. Vamos a decirle aquí anulación de dinamización. Y ahora tenemos cada uno de bloques, los mismos bloques que tenemos, pero ahora separados en fila. Entonces aquí lo que hacemos es, miren, aquí tenemos el respectivo salario, ¿ok? Y debajo de él tenemos la respectiva retención. Tenemos otra vez el respectivo salario o el otro rango de salario inicial. Y tenemos después la respectiva retención. Y así sucesivamente. Entonces ya sabemos que debajo de cada valor se encuentra su respectiva retención. Pero tenemos un problema, que el atributo se llama columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, hasta 12 y después vuelve a repetir de nuevo ese patrón. ¿Lo ven? Aquí dice columna 1 hasta la 12, después vuelve otra vez columna 1 y así sucesivamente hasta que llega hasta el final. Ok, ahorita tenemos 1000 filas que hemos creado por la transposición. Habían varias páginas. Vamos a decirle escape. ¿Y qué hacemos? Lo primero es que yo le voy a quitar esa palabra de column. Sencillamente, como sé que todos esos números comienzan con column, voy a dejar solamente el valor numérico. Entonces, en este caso, tenemos dos vías de hacerlo. Extraemos solamente los datos que tenemos al final o eliminamos, o sea, los datos numéricos quitándole column, usándolo como delimitador, o reemplazando el valor. ¿Ok? Cualquiera de las dos sirve. Entonces, yo le voy a decir aquí extraer después del delimitador y le coloco aquí que el delimitador puede ser cualquier cosa que ustedes decidan. En este caso, mi delimitador va a ser la palabra column. ¿Ok? Column y le voy a decir aceptar. ¿Qué nos hace en ese caso? Lo hice por agregar columna, disculpen. ¿Para qué me voy a quedar con esa columna, cierto? Entonces, caí en mi mismo juego. No es lo mismo transformar que agregar. Transformar lo hace sobre la misma columna y no te agrega columna adicional, y agregar columna te mantiene la columna y te agrega las adicionales. ¿Okay? Si vamos a eliminarlas después, ¿para qué la vamos a tener allí? ¿Eh? Entonces vamos aquí a transformar y hacer lo mismo, pero con transformar. Extraer texto después del delimitador. Nos vamos para acá, colocamos column, damos a aceptar. Y aquí vamos a esperar un momento, ahí nos extrae el número, pero esto está todavía como texto, vamos a ponerlo como número y ustedes van a ver por qué. Entonces vamos a pasarlo a número entero, o número decimal también puede ser, pero vamos a pasarlo a número entero. Y luego del número, que tengamos el número entero, ¿cómo hacemos nosotros entonces para que cada uno de estos valores, que son los sueldos o los rangos de sueldo, le corresponda a su respectiva retención? Rango de sueldo, respectiva retención. Tenemos que construir dos columnas y la vamos a hacer a través de agregar columnas condicionales. Pero ¿cuál va a ser el patrón que nos va a ayudar a tenerlos en dos columnas separadas? Si ustedes ven, los valores que son salarios, ¿okay? Los valores que son salarios, se encuentran en columnas o el atributo le corresponde un número impar. Un número impar. Y a los que están en las retenciones, lo contrario. En las retenciones le corresponde un número
par. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar. Esto que está aquí nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? Ya vamos a ver. Vamos aquí a Escape. Voy a darle Escape aquí para desaparecer las marcas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, yo me voy a posicionar sobre la columna de atributo y le voy a decir aquí en agregar columna, voy a agregarla, también puedo hacer la transformación, porque esa columna después no me va a servir de nada, no me va a servir como información, pero lo voy a hacer con agregar columna para variar un poco. Y vamos aquí a este recuadro en la pestaña aquí en agregar columna en la sección de números. ¿Ok? Fíjense que se activan las que corresponden para hacer algo con este número. Y aquí hay una que se llama, un recuadrito que se llama información. ¿Qué hace esa información? Nos ayuda a saber si el número es par o es impar. Entonces, cualquiera de las dos que utilicen es igual. Yo le voy a colocar, que es par. ¿Ok? Y me va a traer un valor booleano donde va a decir false si es impar y true si es par. ¿Ok? Y ya con esto puedo empezar a jugar. ¿Ok? Vamos aquí a seleccionar cualquier columna y vamos a agregar una columna condicional. Y en esa columna condicional vamos a hacer la primera columna. Entonces, la primera columna yo la voy a llamar salario. ¿Ok? Salario mensual. Vamos a llamarla salario mensual de una vez. ¿Ok? Así me evito al final llamar la columna, agregar un paso para agregar columna. ¿Ok? O para, cambiarle los nombres. Entonces, me ahorro un poquito el paso. Eso siempre y cuando ustedes sepan que ya después no van a cambiarle más el nombre a esa columna. ¿Ok? O no le va a seguir agregando o van a eliminar esa columna después. Entonces, para que déjenle siempre el paso o el nombre que hace por defecto. A pesar de que pueden colocarle algún nombre para que no se pierda con tanto personalizado 1, personalizado 2, personalizado 3, porque eso después también presta un poco de condición. Va a depender del contexto o de confusión, perdón. Entonces, aquí lo que hacemos es que si el nombre de la columna, ¿cuál es el nombre de la columna sobre la que vamos a empezar a trabajar? La que dice es par. Así tal cual le puse el Power Query a esa. Es par. Si es igual, y aquí nos pide o un valor, o una consulta, o algún parámetro. El tema de parámetros lo tengo con un ejercicio por ahí bien interesante, pero eso ya será para la próxima sección. Pero vamos aquí, como no tenemos parámetro creado, vamos a decirle, no es que tengamos que tener un parámetro creado para este ejercicio, ojo, o sea, simplemente por eso que estaba en gris, porque no hay ningún parámetro dentro de las consultas. Si es true, perdón, si es false, disculpen, si es false, porque estamos en los números impares para podernos traer el salario mensual. Si es false, tráeme lo que esté en la columna. Seleccionamos columna, tráeme lo que esté en la columna, valor. Y si no, importante, señores, colóquenle null. Todo en minúscula para que reconozca el valor de null. Si usted le pone null con la primera en mayúscula o null en mayúscula, lo va a leer como un texto llamado null. Pero para ella, null en minúscula es un valor. ¿Ok? O un valor X que ahí indica que no hay nada. Vamos a aceptar. Y fíjense ya cómo nos trae. Para las columnas donde están los valores falsos, nos trae el valor del salario mensual. En el resto me trae null. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos lo mismo para agregar las retenciones. Vamos a columna condicional. Vamos a llamarla retenciones. O retención mensual. Y hacemos lo mismo. Si la columna llamada es par es igual, ahora en vez de false, true, perdón. La salida, seleccionamos entonces, ahora tráeme lo que también esté en valor, y si no, lo mismo, vamos a ponerle null. ¿Ok? Aceptamos. Y nos crea la segunda columna con la retención mensual. Ahora, tenemos que unir esta, obviamente, con su respectivo, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Sencillamente, señores, vamos a subir una, o subimos la de retenciones, o rellenamos hacia abajo la de salario. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las retenciones, para variar un poco, para que no sea tanto rellenar hacia abajo. Vamos a que retenciones mensual, vamos a columna, a transformar, vamos aquí a la opción de rellenar, esta que ven aquí en su pantalla.
esta que está aquí, vamos a decirle rellenar hacia arriba. Y por eso es importante que tengan que en la otra hayan puesto null, porque si hay otro valor distinto que no sea null, se les tranca el rellenado en ese bloque. ¿Ok? Entonces por eso es importante cuando vayan a hacer rellenos hacia abajo, hacia arriba, tengan en cuenta que todos los valores que van a rellenar con algunos tienen que estar o null, solo null. No puede haber otro valor, nada de espacios vacíos, porque eso para Power Query es un carácter totalmente válido. Ya teniendo esto, ¿qué nos queda? Sencillamente nos vamos aquí a salario mensual y quitamos todo lo que sea nulo. Aceptamos. Vamos a esperar un rato y ya tenemos nuestro salario con su respectiva retención. Ahora, como estas son las dos columnas con las cuales yo necesito trabajar, sencillamente selecciono las dos, botón derecho, quitar otras columnas. Y lo único que ahora sí queda es, no vamos a tener esto porque si no, no va a hacer nada. O sea, simplemente vamos a cambiarle su tipo de datos. Como los dos son numéricos y ya ustedes se fijaron que la coma, para este caso, no es mi separador de miles, entonces hacemos lo que hicimos en el primer ejercicio. Vamos a seleccionar en este caso las dos, porque las dos tienen las similitudes. Vamos a botón derecho, vamos a cambiar tipo, usar configuración regional. Esperamos un ratico en los minutos que nos quedan de este ejercicio. Tarda un poco esta opción, pero bueno. Si ustedes tienen un i7 con no sé cuántos megahertz y memoria, obviamente esto no les va a pasar. Entonces vamos aquí con tipos de datos. Vamos acá y le decimos que vamos a trabajar con número decimal. Hacemos lo mismo, inglés de Estados Unidos, inglés de Estados Unidos. Seleccionamos, damos a aceptar. Esperamos unos segunditos nada más. Y aquí ya tenemos el rango de salario con la retención. Lo único que es que en la página obviamente tiene que haber rangos ordenados, sobre todo si vamos a ir a hacer una búsqueda por rango para traernos el valor de retención correspondiente al rango. En este caso, según el dato, van de rangos de 50 pesos en 50 pesos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ordenar de forma ascendente la primera columna. Y ya tenemos cada uno de los rangos correspondientes con su respectiva retención. Y con esto creo que ya cerramos por ahora, ya se terminó la hora de la demostración y el ejercicio. Obviamente los restos de los ejercicios van a quedar para la próxima sesión que obviamente será informada. Ya le daremos los detalles, o Alex le dará los detalles a través de sus cuentas y sus canales.